Bien, hermanos, para retomar un poco ya este capítulo 5, recordemos que el Dios del cielo y de la tierra, representado en estos capítulos anteriores que hemos leído por el arca del pacto, Él les había abierto el paso separando aquello que decíamos, esto es creer o reventar. Él les había abierto paso al pueblo separando las aguas del Jordán. Para muchos puede ser una locura, pero era una historia real. Josué, los líderes, los sacerdotes, levitas y el resto del pueblo, la Biblia dice que cruzaron en seco. Y ahora sus pies estaban en esa tierra que Dios les había prometido. Hemos estado viendo todo eso durante los primeros capítulos. Hoy vamos a comenzar el capítulo 5. Y podemos decir que hemos pasado de estar con los preparativos para cruzar el Jordán a estar ahora del otro lado del Jordán. Entonces podemos decir también que el Jordán se cerró como si se cerrara un telón de un acto para nuevamente volver a abrirse, pero para continuar la historia de Dios y su plan de redención. Sí, es como que el capítulo 4 es el cierre de algo que ahora iba a comenzar otra o parte de lo que es un esfuerzo mental para que podamos nosotros situarnos en esta parte de la historia. Porque solamente si hacemos ese esfuerzo de ponernos, porque la Biblia, hermano, esta parte del capítulo, esto es lo que estamos leyendo nosotros, tuvo personajes a los cuales fueron dirigidas. Esto que está escrito, si bien no fue inmediatamente para nosotros, sino para un pueblo que estaba experimentando esto, nosotros debemos hacer el esfuerzo de ponernos en el lugar, de prestar atención a los detalles de tal forma que podamos incluso sentir lo que ellos están sintiendo, vivir lo que ellos están viviendo, porque de otra forma simplemente va a pasar como una historia y van a estar ahí escuchando, y ¿cuándo terminará esto? ¿De qué nos sirve la historia? Hermanos, debemos hacer un esfuerzo porque les aseguro que si nosotros hacemos este esfuerzo de entender el contexto, de entender todo lo que va a ser desarrollado en esta tarde, vamos a entender que también esto involucra nuestras vidas como parte del pueblo de Dios. Hermanos, para este pueblo, esto que está sucediendo tenía un gran significado. Recordemos que casi 3 millones de personas, tanto hombres como mujeres, grandes y pequeños, estaban experimentando este gran milagro de parte de Dios. El milagro de ver el Jordán separado, ver un camino en seco. Y obviamente, hermanos, ver eso y estar ya del otro lado produce en el corazón de estas personas. Nosotros lo vemos como un simple retrato o como un simple relato donde no expresan por ahí las emociones, pero piensen ustedes, pasar en seco del otro lado del Jordán, lo que parecía imposible se les estaba haciendo posible. Obviamente los corazones de esas personas estaban llenos de gratitud por la fidelidad de Dios. Por eso es necesario prestar atención y tratar en nuestras mentes de ponernos en el lugar. Pero también debo decir que en esta parte de la historia, este pueblo no solamente es que estaba agradecido por la fidelidad de Dios, sino que estaban experimentando gozo. Su emoción y alegría era inmensamente incalculable. Primero, ¿por qué? Porque la presencia de Dios estaba entre ellos. Y segundo, porque la maravillosa obra que Dios estaba haciendo, lo estaba haciendo delante de sus ojos. Ellos lo estaban experimentando. Era un gozo, era una alegría, era una satisfacción ver a Dios actuar. Por eso les decía que para nosotros puede ser una simple historia que apenas nos emociona. ¿Qué emoción tiene esa parte de la historia? A nosotros capaz, no sé, capaz no son una sonrisa. Ellos no estaban, cruzaron el Jordán y estaban. No estaban así, estaban gozosos, estaban agradecidos a su Dios por haber hecho delante de sus ojos posible lo imposible.
Hermanos, para ellos significaba, para que ustedes entiendan lo que ellos podrían haber estado sintiendo, para ellos esto, el cruzar el Jordán, significaba que sus sueños, esos sueños tan esperados, se estaban haciendo realidad. Hermanos, este pueblo, desde que nacía, las primeras palabras que escuchaban, los primeros cuentos que escuchaban, los primeros relatos que escuchaban de sus abuelos y de sus padres, era: Dios ha prometido darnos una tierra. Desde que eran niños, ellos crecieron con esa promesa de que Dios les daría esa tierra donde fluye leche y miel. Y hermanos, ahora estaban en ese lugar. Ahora estaban acampando en ese lugar. Sus pies estaban pisando la tierra prometida. Yo no sé cuántos de ustedes, pero si alguna vez sus padres les prometieron algo de valor y cuando lo tuvieron, yo no creo que tenían ganas de contárselo a otros, a sus amigos, a sus familiares. Mirá, el regalo que papá me prometió lo tenemos. O cualquier otro tipo de emoción para nosotros mínimamente imaginarnos lo que ellos estaban sintiendo y viviendo, experimentando este gran regalo del Dios que les había prometido esto. Y por otro lado también recordemos que en el capítulo 3, versículo 5, Josué le había dicho a este pueblo: Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Lo hizo? Josué le dije: escuchen, mañana ustedes van a ver maravillas, ustedes van a experimentar algo. Se lo dijo a todo el pueblo y lo vieron. Hermanos, este milagro que se produjo delante de los ojos del pueblo no solo demostró que Dios es real, no solo demostró que Dios existe, quedó evidentemente demostrado que Dios es el Dios que cumple sus promesas. Por eso esta serie se llama así, porque en cada instancia, en cada capítulo, en cada versículo vamos a ver las promesas de Dios cumplidas. Dios cumple sus promesas. Pero ese es el título general de toda esta serie y en esta tarde he titulado esta exposición Restableciendo el Pacto. Y esta palabra restableciendo también tiene unos sinónimos para poder comprender lo que se va a desarrollar. Es rehabilitar, en otras palabras, o continuar, seguir o reanudar. ¿Sí? Entonces, restableciendo el pacto, reanudando el pacto, continuando el pacto, se podría también decir por los sinónimos que esta palabra presenta. Entonces, hermanos, con el cruce del Jordán, vamos a ver en el desarrollo en esta tarde que Dios, el Dios fiel, decidió continuar con su pacto hecho a Abraham, porque cuando Abraham estaba en Génesis, ustedes ven la historia, ustedes van a ver que cuando Abraham en otro tiempo estaban en este lugar, Dios le había prometido y le había dicho esto: a tu descendencia daré esta tierra. Hablando de esta tierra que ellos estaban pisando ahora, si es que después ustedes verifíquenlo en Génesis capítulo 12, versículos 5 al 7, ustedes van a ver ese diálogo con Abraham y es ahí donde dice: a tu descendencia, Abraham, a tus hijos, los que van a nacerte, yo les voy a dar esta tierra. Y digo que Dios decidió reanudar este pacto también porque, si recuerdan, hermanos, esta escena la cual nos presenta el fin del capítulo 4 y el inicio del capítulo 5, esta escena que nosotros ahora estamos examinando tendría que haber ocurrido 40 años antes. 40 años antes, pero en ese momento no sucedió, fue interrumpido por la incredulidad de una generación, esa generación que murió en el desierto, y ahora vemos que esta nueva generación están en la tierra prometida.
Y es por eso que digo que esto es como una reanudación de ese pacto. Entonces, también podríamos decir que este milagro del cruce del Jordán nos muestra nuevamente a este Dios que cumple sus promesas, reanudando este pacto que había hecho con Abraham. Hermanos, por medio de este libro de Josué, por medio del cruce del Jordán y a lo largo de toda la historia de la humanidad, la historia bíblica, queda demostrado que el plan de Dios se llevó, se lleva y se llevará a cabo. Independientemente de las personas, independientemente de lo que hagamos, el plan de Dios, en un momento parecía que ya está. No van a entrar más porque el pueblo fue incrédulo. No. Independientemente al pensamiento y a la actitud de las personas, Dios va a cumplir sus promesas y el plan de Dios se va a seguir llevando a cabo. Y al Dios restablecer su pacto con el pueblo y estando ya en la tierra prometida, restableciendo el pacto, dije hoy, al Dios de restablecer este pacto se reactivan también tres aspectos que vamos a considerar en esta tarde, como por ejemplo la promesa de la conquista, sus amenazas contra los habitantes de estas tierras y su comunión con Dios. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a meternos en estos tres aspectos y vamos a comenzar con el primero. Dios restablece el juicio. En esto de restablecer su pacto, vamos a ver que Dios también restablece en ese restablecimiento el juicio. Dios restablece el juicio como primer aspecto. Y leamos juntos el versículo 1 del capítulo 5. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Hermanos, otra vez situémonos en el lugar. Por un lado, reflexionábamos al principio lo que el pueblo estaba sintiendo y las emociones que estaban experimentando por haber cruzado el Jordán y estar pisando la tierra prometida. Pero este mismo suceso, por otro lado, esta misma maravillosa obra produjo sentimientos y emociones totalmente distintos en los reyes y en los habitantes de esa tierra. Por un lado emoción, por un lado temor. Por un lado euforia, por otro lado debilidad. Dice ahí, desfalleció su corazón y no hubo más aliento delante de ellos, delante de los hijos de Israel. Esa palabra desfallecer también puede traducirse como flaquear, debilitarse. En otras palabras, se puede entender de la siguiente manera, que estos reyes habían perdido sus fuerzas, habían perdido el aliento. Por esto que ellos estaban escuchando, de lo que estaba sucediendo. Ellos se enteraron y desfallecieron. Y ahora les pido que pensemos un momento para otra vez meternos un poquito más profundo. Si yo les pregunto, ¿qué sucede en sus sentimientos de ustedes? ¿Qué pasa en sus sentimientos o qué pasa en sus emociones, en sus pensamientos, cuando ustedes se enteran o ven por el noticiero un fenómeno de la naturaleza? Lo habrán visto alguna vez, lo han escuchado alguna vez, pero yo quiero que ustedes detecten qué sucede en ustedes cuando se enteran de eso. Lo ven por internet, lo ven por el noticiero, les contaron, por ejemplo, les contaron de un tsunami, vieron que sucedió un tsunami en algún lado, tornados, terremotos o incluso un volcán en erupción.
¿Cómo es que reaccionamos cuando vemos ese tipo de información? Algunos nos sorprendemos, otros nos da tristeza por los que son afectados, hasta incluso podemos tener un poco de miedo de lo que está sucediendo. Pero yo les aseguro que ninguno de ustedes, cuando se enteró de eso, desfalleció su corazón. Ninguno de ustedes se debilitó por escuchar eso. Se pudo haber asustado un poquito. Es más, si ustedes le muestran ese tipo de fenómenos a los niños o a los jóvenes, ¡ay, no, tengo miedo! Pero al otro día se le pasó. Entonces debemos preguntarnos qué es lo que estaba pasando con estos reyes, porque si ellos solamente se enteran del fenómeno de la naturaleza que estaba sucediendo con el Jordán, pudieron simplemente haber sentido lo que nosotros sentimos con un fenómeno cuando vemos de la naturaleza. Hermanos, a ellos, o que ellos desfallezcan, no es porque se enteraron que las aguas del Jordán se dividieron. Eso apenas podría causar sorpresa, maravillarse, pero no desfallecer. Entonces, no fue la información que ellos recibieron, no fue de ninguna manera que esa información podía haber producido un desfallecimiento en ellos. Porque es como en el original, la idea de esa palabra desfallecieron es como que a punto de desmayarse, es algo muy profundo. Entonces, hermanos, estos reyes desfallecieron, se debilitaron por la presencia del pueblo de Dios en sus tierras. Y no se apresuren. La Biblia de las Américas dice esto en esos versículos, hablando de estos reyes: sus corazones se acobardaron y ya no había aliento en ellos a causa de los hijos de Israel. Palabra de Dios para todos dice: todos ellos perdieron el ánimo de luchar contra los israelitas. Ahora bien, por un lado no fue el fenómeno, no fue la información del fenómeno del Jordán, pero ahora dice que es por los israelitas. Pero pensemos nuevamente, hermanos, este pueblo que cruzó el Jordán, el pueblo de Israel, humanamente en ese momento del suceso, humanamente hablando, no tenían la capacidad de enfrentar a estos reyes. No tenían la capacidad, no tenían el armamento, no había forma de medir fuerzas con esos reyes que estaban temiendo. Ni mucho menos entonces producir en ellos temor o desfallecimiento. Al contrario, hermanos, sería el pueblo de Israel quien debería estar asustado y preocupado. ¿Por qué? Por lo que estaba frente a ellos. Ya en el pasado, hermanos, este mismo pueblo, cuando fueron a ese lugar, ¿cuál fue la reacción de esos espías? No vamos a poder vencerlos. Son gigantes, no vamos a poder vencerlos. O sea, produjo un desfallecimiento en esos 10 espías que dijeron: no vamos a poder. Ahora resulta que el otro pueblo está desfalleciendo. ¿Por qué? Pero no tenían todo el armamento, toda la cantidad de gente como para derrotarlos. No lo tenían. Entonces, nuevamente nos preguntamos, si no fue el fenómeno meteorológico, el fenómeno natural que cruzó en el Jordán, si no fue el poderío del pueblo, porque el pueblo ya estaba ahí, ¿qué produjo entonces que los reyes perdieran sus fuerzas? Hermanos, fue la presencia de Dios. La presencia de Dios produjo ese desfallecimiento, ese quitar el aliento. Fue la presencia de Dios. Imagínense, mientras
mientras yo leía esto y trataba de entender cómo lo que está sucediendo acá, yo no sé cuántos de ustedes vieron la película llamada El Rey León. Yo la he visto varias veces, pero bueno, me vino a la mente esta película para que ustedes entiendan lo que está sucediendo acá. Hay una escena, si no la vieron, se los cuento, estoy hablando de la película de dibujitos, no la otra, la última, la antigua. Era joven cuando vi esa película. En una de esas escenas, el Rey León, llamado Simba en ese momento, Simba, junto a Nala, se encuentran en el terreno del enemigo. Las hienas van y obviamente los van a enfrentar. Y ellos entre que escapan y escapan, en un momento Simba hace esto, se enfrenta a las hienas. Y hace, ¡wow!, ruge. Hasta ustedes se reirían del rugido de Simba. Era un cachorrito, enfrentando a 3 hienas carnívoras, a 3 hienas que los podía destrozar en el mismo momento. Y obviamente él ruge enfrentándolos, ¿y qué hicieron las hienas? Se reían del rugido de ese león. Hasta que escucharon el rugido de su padre Mufasa. Cuando escucharon el rugido de Mufasa, temblaron. Ya solamente el hecho de escuchar el nombre de Mufasa hacía que ellos tiemblen. Entonces, esta escena es similar. Hagan de cuenta que Simba es el pueblo de Dios en ese momento. Los reyes podían reírse de ellos, pero era la presencia de Dios, el rugido de Dios, quien hacía que estos reyes temblaran ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa presencia produjo en ellos un temblor, produjo en ellos un desfallecer, produjo en ellos ese Dios tan poderoso que tiene el poder de incluso detener el agua. ¿Quién puede enfrentar a ese rey? ¿Quién puede enfrentar a ese Dios? Eso produjo un desfallecimiento en estos reyes. Hermanos, ahora entonces podemos entender que estos reyes se debilitaron porque entendían que si los israelitas estaban en sus tierras, era sinónimo que el Dios Todopoderoso, aquel que había separado el Jordán, estaba allí con ellos. Y realmente era de temer. Es más, la Biblia mismo nos dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo en Hebreos 10:31. Horrenda cosa. Y estos estaban a punto de caer en sus manos. Por eso desfallecieron. Entonces, con el cruce del Jordán, Dios estaba restableciendo su pacto, ese pacto que había hecho con Abraham, donde Dios le había dicho que iba, incluso, como dije, ¿cuál es el título de este aspecto? Es el juicio de Dios. Y cuando Dios habló con Abraham en Génesis 15:16, en ese pacto que él estaba haciendo, que él iba a poseer esas tierras, pero que él iba a expulsar también a estas naciones por sus pecados. En Génesis 15:16 dice, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado el colmo, la maldad del amorreo hasta aquí. Volverán, pero cuando llega el colmo, y él los iba a destruir, él los iba a expulsar, él iba a raer de la tierra a estos pueblos paganos y pecadores delante de Dios. Entonces, con reactivar el pacto, estaba reactivando el juicio que también estaba a la espera para estas naciones. Ahora ese juicio venía para estas naciones y por tanto era de desfallecer.
porque no iban a poder enfrentar al Dios Todopoderoso. Conclusión, entonces, podemos decir que, por un lado, la presencia de Dios produce terror, produce debilidad, produce destrucción para aquellos que se rebelan contra Él. Por otro lado, la presencia de Dios para con su pueblo, para el pueblo que confía en Él, su presencia produce gozo, paz y seguridad. Este pueblo estaba así. Ya no tenían el mismo temor que habían experimentado antes. Ahora ellos mismos, al ver las maravillas de Dios, podían estar con gozo porque ya estaban en la tierra prometida, podían estar en paz porque estaban en el cuidado de Dios y podían tener seguridad porque Dios estaba ahí con ellos. ¿Qué podemos nosotros extraer para nosotros? ¿Qué podemos nosotros, cómo podemos conectar esta parte de la historia, este primer punto para nuestros días? ¿De qué nos sirve a nosotros conocer esta parte de la historia, hermanos? Hermano, hermana, si eres parte, si has creído en Cristo, si eres parte del pueblo de Dios, debes recordar esto. La presencia de Dios está en tu vida. Esa misma presencia del Antiguo Testamento dice que Dios vino a habitar en los creyentes, Él vino a habitar en nosotros. La misma presencia de Dios está en tu vida. Debes ser consciente, hermano, hermana, de esa realidad. Porque es una verdad que Jesús mismo lo expresó con su boca. Ese es nuestro Salvador, dijo esto en Mateo 28:20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Escucharon bien, hermanos? Todos los días. ¿Qué significa eso? Debemos ser conscientes. Todos los días, donde sea que estés, pases lo que pases, experimentes lo que experimentes, el Señor dice, yo estoy con vos. Lo que sea que estés viviendo. Porque acá hay mucha gente y hay muchas circunstancias, hay muchos momentos, hay muchas experiencias, pero independientemente a todo eso, Jesús dice, yo estoy con vos todos los días. Todos los días. Y debes entender también, hermano y hermana, que cuando Cristo vino y murió y resucitó y te salvó, no es porque Él necesitaba de tu presencia. No, es al revés, porque vos necesitabas de su presencia. Vos necesitabas del Salvador. Vos lo necesitas a Él. Por eso Jesús incluso dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, hermano, hermana, debes recordar esto, debes ser consciente de la realidad de la presencia de nuestro Dios en nosotros, porque no sos nadie. No sos nadie sin la presencia de Dios. Yo no soy nadie sin la presencia de Dios en mi vida y no eres nadie sin la presencia de Dios en tu vida. Él, hermanos, Jesús nos dio una identidad. Él es tu identidad. Que el Espíritu de nuestro Dios pueda usar estas verdades para poder encenderte y darte una pasión por Dios y llenarte de una adoración para este Dios todopoderoso que dijo, yo estoy con vos. Hermanos, si la presencia de Dios en nosotros no nos enciende, si saber que Cristo murió para restablecer esa comunión, esa unión con Él, entonces, ¿qué valor más hay en nuestra vida? Si no es Cristo, ¿quién más? Si no es Él, si no es Dios, ¿quién más? Porque no hay otro Dios fuera de Él, no hay nadie más que sea poderoso que Él. Necesitamos, y Dios nos dice, mi presencia está con ustedes y en ustedes. Hermanos,
Eso debe llenarnos de gozo. Y deberíamos nosotros estar como ese pueblo, gozosos sabiendo que Dios cumple sus promesas. Debemos nosotros estar ahí expectantes como Dios estuvo ahí obrando, y para que nosotros también veamos las obras de nuestro Dios, porque Dios no miente. Dios dice que está con nosotros y lo va a demostrar para que nosotros honremos y lo glorifiquemos y estemos seguros en Él, y también para que lo glorifiquemos. Hermanos, así como en el pasado la presencia de Dios estuvo con su pueblo, también está en su iglesia. Hermanos, la Biblia nos enseña que su presencia produjo y va a producir en los creyentes gozo, paz, seguridad, un deseo de estar en relación con su Dios, con este Dios fiel, pero también producirá en el creyente un temor para no pecar contra Él. Producirá arrepentimiento cuando pecamos y una sumisión a la voz de su Dios. Su presencia en nosotros produce eso. Ahora, si estos aspectos no están presentes, no debemos estar seguros que la presencia de Dios está en medio o en ellos, aunque nombren a Dios. Si una iglesia no tiene esas particularidades de buscar a Dios, de querer estar con Dios, de querer relacionarse con Dios, de querer tener ese gozo con Dios, de conocerlo y de entenderlo, si eso no está, aunque tengamos un cartel de iglesia allá afuera, o cualquiera que tenga un cartel de iglesia allá, si esto no está ahí, la presencia de Dios no está ahí. Por eso debemos darle gracias a nuestro Dios. Porque yo puedo ver esto en los creyentes. Yo puedo ver esto en mis hermanos. Puedo ver ese deseo de conocerlo por medio de las Escrituras. Puedo ver ese deseo que Dios enciende por su Espíritu en ellos de predicar el Evangelio. Puedo ver ese deseo en mis hermanos de poder estar en la comunidad de los creyentes. Puedo ver eso. Puedo ver la obra de Dios, que no solamente se ve en el deseo de las personas, sino que lo vemos experimentados. ¿Por qué? Porque padecen, sufren por el pecado, sufren, luchan con el pecado, buscan agradar a Dios, buscan someterse a la voluntad de Dios, buscan hacer la voluntad de Dios, y eso es para la gloria de nuestro Dios, hermanos. Segundo punto, al Dios restablecer su pacto en esta parte de la historia, también Dios restablece su promesa. Segundo punto, Dios restablece su promesa. Leamos versículos 2 y 3. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Hermanos, entonces con el cruce del Jordán, Dios estaba restableciendo la promesa de darles aquella tierra. Pero cuando se hizo esa promesa a Abraham, en ese tiempo se había establecido una señal de pacto que era la circuncisión. Todo esto que está pasando acá está recordando ese pacto, se está restableciendo lo que en un momento quedó interrumpido. Entonces el pacto establecido con Abraham tuvo una señal de ese pacto, que es la circuncisión. Y entonces, como se está restableciendo todo, era también necesario que se restablezca eso. Si ustedes después leen en Génesis 17, del 8 al 11, ustedes van a ver que Jehová le dice a Abraham: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. O sea, ese pacto fue establecido por Dios, y esta señal la circuncisión era señal de ese pacto. Pero meditemos en algo más. Como hemos visto hasta ahora en los relatos anteriores, los primeros capítulos, Dios evidentemente no intenta hacer de su pueblo un pueblo poderoso. ¿Ah, no? No. Dios quiere hacer de su pueblo
un pueblo que dependa del Dios poderoso. Él no intenta ser los poderosos. En ningún relato de la Biblia ustedes van a encontrar que Él se vale del poderío de su pueblo o del poderío de los hombres. No. Él quiere formar un pueblo que dependa del poderío de Dios, porque solamente Dios es el Todopoderoso. Dios quiere formar a este pueblo de esa forma. Entonces, cuando leemos, hazte cuchillos afilados, la lógica humana, hermanos, nos hace pensar que era tiempo de hacer armas para enfrentar al enemigo. Por eso Dios le está diciendo que tenía que hacer cuchillos afilados, porque cualquiera de nosotros que va a enfrentar en una guerra va a querer llevar armas, no va a querer ir desarmado porque el enemigo tiene armas. Pero Dios no piensa con la lógica humana, Dios no actúa como nosotros actuaríamos. Dios, hermanos, no se está preocupando por los enemigos. Dios se está ocupando de su pueblo. Él quiere que su pueblo siga sus instrucciones para así poder continuar con el plan de redención. Hazte cuchillos afilados. Y escuchen esto, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Debo hacer una pequeña aclaración en esta mención, aunque después con el relato vamos a ver un poquito más claro, pero cuando vemos ahí en el versículo 2, vuelve a circuncidar de nuevo a los hombres, no significa que los varones que ya estaban circuncidados tenían que volver a hacerlo, sino que es la segunda ocasión especial en que se iba a realizar esta circuncisión de una forma general. Varios comentaristas, incluso en el contexto, ustedes se van a dar cuenta que el pueblo que ya salió de Egipto ya estaban circuncidados, lo dice más adelante. Entonces, entendiendo incluso los comentarios de varios hermanos que fielmente exponen la Escritura, hablan de que ese evento de circuncisión general se pudo haber dado en Éxodo capítulo 12, versículo 43 al 48, antes de que ellos participar de la primera Pascua. Porque ahí en esos relatos ustedes van a ver que para aquellos que iban a participar de la Pascua debían estar circuncidados. Entonces sigamos, hecha esta aclaración, en el versículo 3 dice, y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Hermanos, en una lectura rápida, sin ponernos a pensar o sin conocer incluso lo que esto significa para nosotros, porque por ahí circuncidar, algunos van a decir, ¿qué será circuncidar? Todavía deberían, por ahí están preguntándose, pero en una lectura rápida parece algo re sencillo. Dice, hazte cuchillos afilados. Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó y los circuncidó. Ya está, es todo. Hermanos, volvemos otra vez a esforzarnos un poquito más según la comprensión que tenemos de lo que es la circuncisión. Esta ceremonia, hermanos, esta ceremonia de la circuncisión, tanto para Josué y el pueblo, fue un desafío a confiar en la voz de Dios. Ahí no se ve eso, no es un desafío, porque estamos viéndolo desde afuera, pero imagínense esto. ¿Por qué digo yo que era un desafío para el pueblo de Dios y para Josué? Hermanos, los israelitas que ya habían tenido esta experiencia, sabían lo que producía la circuncisión. Y piensen en esto. Este pueblo ya estaba en la tierra prometida. Piensen, los reyes ya sabían que ellos estaban ahí en Gilgal. Gilgal quedaba como a 3 kilómetros de Jericó. Ya no estaba tan lejos. Y los israelitas, como ya dije antes, no estaban preparados militarmente para una batalla. Y además de eso, para el colmo, Dios les dice, circuncidá a los varones.
Hermano Josué y los varones que habían pasado por esta experiencia sabían que la circuncisión iba a producir en ellos fiebre, se iban a debilitar por varios días y en esos varios días se iban a estar totalmente imposibilitados para defenderse en el caso de que se les ocurra a los reyes ir al ataque. Entonces, conociendo el contexto y lo que produce la circuncisión, estos pasajes nos hacen ver que ellos, este pueblo, confiaron en el Señor, aunque sabían que iban a estar por varios días totalmente indefensos, debilitados, y que un posible ataque podía destruirlos. Ante toda esa realidad, este pueblo descansó en el cuidado de su Dios y respondieron a su voz obedeciendo la circuncisión. Por eso es necesario entender qué producía la circuncisión, qué estaba pasando, a qué distancia estaban. O sea, no fue simplemente así de fácil o así de sencillo. Y eso me hacía pensar también en nosotros, ya como método de aplicación en este segundo punto. Hermanos, por este relato y por demás relatos de la Biblia sabemos que Dios es fiel, ¿no? Ah, ¿están acá? No. Y no soy de pedir amén, ¿eh? Todos nosotros por esta historia y por más historias sabemos que Dios es fiel y que Él cuida de los suyos como a la niña de sus ojos. ¿Lo creen? Y entonces eso me hacía pensar, cuando el Señor permite que estés vos pasando una situación donde te sientas indefenso, o pases por circunstancias o situaciones amenazantes, o momentos donde parece que todo se va a salir de control, momentos que se desbordan de tu vida, confías en Dios, aplicas a tu vida esta verdad que Dios va a cuidar de vos, que Dios te va a cuidar en ese momento de tus circunstancias, confías en Él. Y hermanos, mientras yo estudiaba esto, yo les soy sincero, en muchas ocasiones, en distintas circunstancias, a mí me ha costado poner en práctica o aplicar estas verdades. Ellos confiaron y yo puedo decir amén. Y ustedes pueden decir amén, pero yo les aseguro, en mi experiencia como creyente, he pasado por distintas circunstancias, distintas ocasiones, y me he visto incluso olvidándome que Dios cuida de sus hijos. Pero gracias a Dios, cuando olvido de su fidelidad, cuando las circunstancias me desbordaban, Dios siempre usó su palabra y a mis hermanos para recordarme quién es Dios. Cuán importante es. Por eso la Biblia dice que cuando nos congregamos vamos a animarnos, a exhortarnos, a estimularnos al amor y a las buenas obras, recordándonos quién es Dios. Hermanos, yo les soy sincero y todos nosotros tenemos que ser sinceros, porque es verdad que podemos decir, no, yo siempre me acuerdo de... Hermanos, hay circunstancias que nos desbordan de tal forma que dudamos de nuestro Dios. Esto nos recuerda quién es nuestro Dios. Y nuestro corazón debe estar quieto. Nuestro corazón debe poder recordar esto, y cuando no lo estás recordando, si estás viendo un corazón afligido en tu hermano o en tu hermana, recuérdale quién es Dios. Dios cumple sus promesas. Hermanos, sé que ya lo saben, porque lo que voy a decir no es nada nuevo, pero no está de más recordar. Hermano, hermana, Dios conoce tus circunstancias.
Dios conoce tus padecimientos. Dios conoce tus luchas. Esas luchas que tenés en la carne, esas luchas que tenés en el mundo, Dios las conoce. Hermano, hermana, entonces debes creer. El Señor Dios Todopoderoso, el Dios fiel que cumple sus promesas, te cuida y te salvará. Debes creer eso. En Lucas capítulo 21, versículo 17 al 18 dice: todo el mundo los odiará por mi causa, por causa de mi nombre, pero no se perderá ni un solo cabello de tu cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Mantengámonos firmes confiando en nuestro Dios, porque Dios no va a dejar que se pierda ni siquiera uno de tus cabellos. ¡Wow! ¡Qué promesa de nuestro Dios! Eso personalmente, pero también, iglesia, debemos nosotros entender y recordarnos a nosotros como iglesia que Dios no está ajeno a nuestras circunstancias, a las circunstancias que atravesamos y a las que vamos a atravesar, a las experiencias que vamos a tener como iglesia hoy, mañana, los próximos años. Pero debemos constantemente recordarnos que Dios cumple sus promesas y animarnos a confiar en este Dios. Dios conoce todo. Ayudémonos, acompañémonos y recordémonos que Dios está al control de todo. Y así como este pueblo pudo confiar aún en un momento de varios días de debilidad y de que podían ser atacados, descansaron en el poderío de Dios y obedecieron a su voz. Que Dios nos guíe a poder hacer de esta forma. Vamos al punto 3. Vamos a leer los versículos 4 al 6. El punto número 3 es: en este restablecimiento del pacto, Dios también restablece la comunión. Punto 3, Dios restablece la comunión. Leamos entonces versículo 4 en adelante. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Ahí está la aclaración del versículo 2. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. ¿Y por qué fueron consumidos? Por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos las daría, tierra que fluye leche y miel. Hermanos, entonces con el cruce del Jordán y esta ceremonia de circuncisión, Dios estaba restableciendo su comunión con esta nueva generación, dejando atrás a esta generación rebelde, a esta generación que dudó del poder de su Dios, a esta generación que quedó en el desierto. ¿Por qué? Dice ahí, porque no obedecieron a la voz de Jehová. El Señor estaba dejando a estos en el pasado y restableciendo un nuevo pacto con estos, o restableciendo su pacto con esta nueva generación. Y una aclaración, dice un hermano con respecto a la circuncisión: el acto de la circuncisión de los hijos de Israel tiene un sentido teológico en este pasaje. Su interés radica en mostrar que ante lo inminente de la toma de Jericó, la preparación más importante radicaba no en la afinación de la destreza militar, sino en la reanudación del pacto. Fin de la cita. Entonces, Dios estaba reanudando este pacto y leemos
a continuación, versículos 7 y 8, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. O sea, tuvieron que esperar, había un proceso de sanación. No era circuncidarlos y seguimos. Es más, ustedes van a ver relatos de los hermanos de Dina, si no me equivoco el nombre, que armaron todo para asesinar al pueblo que había tomado a su hermana. Le dice, bueno, pero para ser parte de nosotros se tienen que circuncidar. Y cuando fueron circuncidados y estaban débiles, los mataron. Así que esas cosas nos tienen que ayudar a comprender lo que estaba sucediendo acá. Entonces la circuncisión era en Israel un signo de la entrada a la comunidad. Tanto los nacidos como los extranjeros debían circuncidarse para permanecer entre el pueblo de Israel. Y eso significaba, esa entrada significaba entrar a la comunión con Dios, estar en la presencia de Dios. Entonces, después de su salida, esa salida de Egipto, y por 40 años, hermanos, la circuncisión había sido abandonada, esta práctica ya no se hacía. Por tanto, era necesario tener un nuevo comenzar. Este acto de la circuncisión daba el comienzo de una nueva etapa en la historia de este pueblo. Para los crecidos y nacidos en el desierto, hermanos, esta circuncisión marcaría un antes y un después, no solo en sus cuerpos, sino en su relación con Dios, porque ellos no habían experimentado esto. Y ahora esta nueva generación tendría el mismo privilegio que sus antepasados de estar en la presencia de Dios como su pueblo especial, pero también, hermanos, también contarían con la misma gran responsabilidad que tenían sus padres de obedecer a Dios y representarlo en el mundo. Tenían los beneficios y los privilegios, pero también tenían la responsabilidad de obedecer a su Dios y representarlo. Y un hermano también comenta al respecto y dice, es importante subrayar que la circuncisión fue establecida como una señal del pacto entre Dios y Abraham en Génesis 17. El cortar el prepucio tenía el propósito de marcar al individuo e identificarlo como parte del pueblo del pacto. Este signo externo carecía, sin embargo, de significado si no iba acompañado por el propósito interno de alejarse de las obras de la carne. En otras palabras, dice el hermano, por la circuncisión del corazón. Entonces, hermanos, aunque por 40 años este pueblo no había seguido esta ceremonia, a pesar de eso, incluso Dios siempre se mantuvo fiel. Él los cuidó en esos 40 años, los guió por el desierto. Y ahora es Dios quien toma la iniciativa para restablecer la comunión, dejando atrás la experiencia amarga del desierto y lo de Egipto. ¿Para qué? Para que se preparen ahora a enfrentar los nuevos desafíos que estaban por venir, pero confiando que la presencia de Dios los acompañaría. Terminamos versículo 9, dice, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿Qué podemos nosotros aplicar o extraer para este punto? Entonces, algunos se puede preguntar, ¿de qué nos sirve a nosotros entender lo que pasó en aquel momento de la historia? Vemos, obviamente, que este pueblo fue beneficiado, pero ¿en qué nos beneficia a nosotros saber esto? ¿De qué nos sirve? Lo que pasa, hermanos, que
esta parte de la historia es solo una pincelada más de la gran obra del plan de redención de nuestro gran Dios. Y realmente, hermano, hermana, lo necesitamos. Somos beneficiados al saber esta parte de la historia. Que se ha restablecido el pacto de nuestro Dios con su pueblo en esa parte de la historia, no solo favoreció al pueblo de Israel, sino a las demás naciones, y en esas demás naciones nos encontramos nosotros, incluidos. ¿Por qué? Porque en el pacto hecho con Abraham en Génesis 22, 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, esta parte de la historia de la redención es la continuación de un plan mayor que Dios había decretado ya en la eternidad, y que esto suceda nos iba a beneficiar a todos nosotros. Y hermanos, como hemos visto, ¿cómo nosotros podemos conectar toda esta historia con el Evangelio? ¿Cómo nosotros podemos conectar esto del Antiguo Testamento con la realidad de Jesucristo? Porque en esta ocasión que hemos leído, hermanos, por el pecado del pueblo, Dios los hizo vagar por 40 años en el desierto. Pero después de esto nosotros vemos todo el relato que continúa. Ya estando incluso en la tierra prometida, este pueblo se rebela contra su Dios. Y por no tener un corazón arrepentido, por no escuchar a la voz de Dios y responder a su fidelidad, parte de la historia cuenta que no solamente 40 años, sino 400 años Dios guardó silencio. Dios guardó silencio, más no dijo más nada por el pecado del pueblo. ¿Cómo conectamos esto con el Evangelio? Hermanos, después de esos 400 años de silencio, como vimos acá, Dios restableciendo parte de su historia, después de esos 400 años, Dios vuelve a tomar la iniciativa y va a manifestar su fidelidad enviando a su Hijo Jesucristo para rescatarnos. Y en Jesús hacer un nuevo pacto, hacer nueva todas las cosas. Eso nos conecta. Que esa parte de la historia suceda era necesario para que después se dé todo en la trama para la llegada de Jesucristo. En otras palabras, para nuestro beneficio y gozo, hermanos, cuando esta parte de la historia de Josué se estaba escribiendo, Dios estaba pensando en vos. Hermano, hermana, Él estaba pensando más adelante. Él sabía que vos no ibas a poder salvarte. Necesitabas de un Salvador. Necesitabas que ese plan de salvación continúe. Y Dios, el Dios que cumple sus promesas, envió a Jesucristo. Y Él lo envió, hermanos, no solamente para salvarte. Jesús no vino solamente a salvarte, sino para que tengas ahora comunión con Dios y comunión con Dios en el cielo por toda la eternidad, porque el cielo es nuestra morada eterna. Pero también nos recuerda, hermanos, que la gran historia de redención todavía no termina. No terminó con la muerte y resurrección de Cristo, sino va a terminar con el regreso de Jesucristo. Él volverá a buscar a su pueblo, Él volverá a buscar a su amada iglesia, a la niña de sus ojos, a su especial tesoro, o sea, a vos, hermano, hermana, y a mí. Él va a venir a buscarte, y donde Él está, vos también estarás. Él nos va a llevar para que estemos en su presencia por toda la eternidad, para gloria y alabanza de su nombre. Pero hay otra realidad. En su venida, amigo, amiga, joven, grande o niño, como has escuchado esta parte de la historia, Dios también cumple sus amenazas.
Su palabra dice que si no naces de nuevo, si no tienes hecho la circuncisión en el corazón, o sea, que si no te arrepientes de tus pecados y crees en el Señor Jesucristo, cuando Él vuelva, serás destruido. Tus pecados serán condenados y vos terminarás en el infierno. Amigo, amiga, saber esta verdad, esta realidad debería hacerte temblar como temblaron esos reyes. Debería hacerte desfallecer porque es una realidad que puede suceder en cualquier momento porque nadie sabe la hora y el día del regreso de Jesucristo. Está ahí y debes temblar. Y debes desfallecer y debes entonces rendirte ante este Dios todopoderoso. Debes rendirte ante este león de la tribu de Judá. Debes rendirte en arrepentimiento y fe y creer en Jesucristo. Y yo te aseguro por las palabras de nuestro Dios que están en su palabra, que si te arrepientes y crees, vendrás a ser parte de su pueblo y entrarás en esa comunión con tu Dios, si te arrepientes y crees. Iglesia, el Señor nos escogió como su pueblo. Confiemos entonces en sus palabras, aferrémonos a sus promesas con todas nuestras fuerzas. Él es fiel, Él y solamente Él es el verdadero Dios y el único Dios que cumple sus promesas en Cristo Jesús. Como dice en Deuteronomio 7:9, Iglesia Cristiana de la Gracia, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hermanos, nuestro Dios es digno de toda confianza porque Él es el único Dios que merece honra y gloria por toda la eternidad. Y estamos delante de Él.